electrónica debemos irnos a lo más básico. Entonces, lo más básico de un motor o lo más básico de la combustión o de la inyección, tenemos que nosotros irnos a los pasados de la inyección electrónica. En todo caso, ¿cuál sería el...? Los inicios de la inyección fue la inyección monopuntos. ¿Ya? Creo que fue un carro Mercedes, o un Mercedes fue que la implementó. ¿Ya? No recuerdo bien. Sí, sí. Obviamente vamos a hablar a lo largo del curso el tema de los tipos de inyección. En este caso sí podemos decir que el inicio de la inyección es la inyección monopunto. Pero antes de eso nosotros queremos ver cómo es el funcionamiento de un motor. ¿Cómo logramos el funcionamiento de un motor? Primero, a estas alturas del partido, ustedes todos deberían tener claro que los 4 tiempos del motor son admisión, compresión, explosión y escape, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, que eso es el concepto básico que cualquier mecánico, yo les apuesto que les pongo esa pregunta en una prueba y muchos van a confundir la explosión con combustión. ¿Quién hace explosión y quién hace combustión? A ver, pregunta de examen. ¿Quién me responde? ¿Quién hace combustión y quién hace explosión? Alguien que me responda. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver. Motor diésel y motor de gasolina. No salirnos mucho del punto del tema. El motor diésel actúa por el funcionamiento del motor a diésel es por medio de temperatura y presión. Entonces la temperatura y la presión con la que llega el combustible hacia la cámara de combustión hace que esto se autoinflame, ¿sí? Que explosión generada por la chispa, ¿sí? Entonces, al nosotros generar una combustión, al generar una explosión, la explosión se realiza, y esto sí quiero que lo tengan claro ustedes, el aire que ingresa a nuestro motor, el combustible que es la mezcla aire-combustible, y en este caso en vez de calor tenemos la chispa, ¿sí? Entonces, para nosotros entender cuál es el funcionamiento o cómo funciona nuestro motor, debemos tener claro que para iniciar la combustión necesitamos estos 3 factores importantes. Y si ponemos a partir de aquí un diagnóstico en un vehículo que no prende, ¿qué es lo que necesitamos primero saber? Saber que tenemos oxígeno o que no están obstruidos los múltiples de admisión, saber que tenemos combustible, en este caso que tenemos combustible en el tanque, que la bomba está funcionando, que los inyectores están actuando y en este caso que la chispa está trabajando. Entonces, si nos ponemos a ver eso, podemos diagnosticar o podemos nosotros iniciar un tema de diagnóstico, ¿sí? Porque me llevan un vehículo al taller apagado, ¿sí? Dice, no prende. Antes de realizar cualquier cosa, lo primero que tengo que realizar, lo primero que tengo que ver es que tenga, primero, combustible, ¿no? Siguiente, aire, que no estén obstruidos los componentes. Si nos ponemos a ver dice diferentes sistemas de control de evaporación. Bueno, esta es una imagen un poquito distinta a la que les quiero mostrar porque algo le pasó a mi computadora que está un poco lenta. Pero cumpliendo el principio del triángulo de fuego, tenemos lo siguiente. Tenemos que tener combustible que ingrese hacia los inyectores, tenemos que tener el aire que ingrese por el filtro y por el múltiple de admisión y tenemos que tener chispa. Entonces, son los 3 componentes principales del triángulo de fuego. Este triángulo de fuego se lo aplica en la industria para evitar incendios, se lo aplica en las grandes empresas para evitar tener los 3 componentes y hacer quemar combustible, ¿no? Lo que nos dicen, cuando almacenamos combustible debemos evitar que estén estos 3 componentes, que es chispa, combustible y el aire. Si hace falta uno de estos 3 componentes, obviamente no nos va a encender no nos va a encender el combustible. Al cambio, en nuestro vehículo, si tenemos falta de uno de estos 3 componentes, no nos va a encender el vehículo, ¿sí? Entonces, lo que en otros lugares de la industria se evita tener estos 3 componentes, en el motor
nosotros necesitamos que existan estos tres componentes para poder tener combustión, ¿sí? Ahora, a partir de ahora nosotros vamos a ir determinando quién controla cada sistema, porque no es que solo hay aire, no es que solo hay combustible, no es que solo hay chispa. Hay diversos sistemas o diversos componentes que hacen que existan estas condiciones. Entonces, entendido el tema de la... Muchas veces en un vehículo, en mi caso, en mi carro que da carburador, ¿Ya? viejita, Ajá. las fallas tanto en combustible como en corriente, de energía, son como similares, ¿verdad? O sea, uno a veces se equivoca pensando que es una falla de combustible, a veces es una falla de energía. Sí, los temas en el O tema... no, o, Ya, los temas en el tema de carburador se pueden mostrar bastante confusos, ¿sí? Y vamos allá a este punto. Nosotros ahora vamos a comenzar a conversar, como les dije antes, Ángelo me decía, sí, el primer sistema de inyección electrónica es el sistema monopunto, pero antes de eso, si retrocedemos un poquito más atrás, ¿cómo funciona nuestro motor? Funciona o comenzó por medio del carburador, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía el carburador? El carburador es un componente netamente mecánico que provee combustible. Entonces, para nosotros comenzar a iniciar a ver el funcionamiento de nuestro motor, necesitamos saber lo que les digo. Aire, chispa y combustible. Sí, si no tenemos o alguno de ellos no nos va a trabajar. Entonces, comenzamos con nuestro carburador. ¿Cómo funciona el carburador? El carburador, como les digo, es un componente netamente mecánico que la función que realiza es la de proveer combustible. La de proveer combustible y de manera que exista dentro de nuestro motor el combustible necesario. Entonces, si nos ponemos nosotros a revisar de qué manera funciona un motor desde hace 100 años hasta ahora, funciona con la misma lógica de los 4 tiempos. Admisión, el primer ciclo donde admite el combustible, compresión, donde los gases son comprimidos hasta llegar a su máxima compresión, que puede ser de 9 a 1, de 10 a 1, dependiendo del motor. Explosión, que en este punto nos lo genera la chispa generada por la bobina, y escape, que es el punto en donde llegan los gases hacia el tubo de escape y se nos libera. ¿Sí? Eso en grosso modo. Si hablamos de carburador, ¿qué hace el carburador? El carburador es un componente mecánico que lo que hace es admitir una cierta cantidad de gas, de combustible, de gasolina, hacia el múltiple de admisión. Y lo que hace es enviar sin dosificar. ¿Por qué decimos sin dosificar? Porque ¿qué es lo que sucede? Usted no me dejará mentir, señor Estupiñán. Mientras más acelero en mi carro carburador, más combustible mando. Aparentemente mando más fuerza, genero más potencia, genero más rapidez de aceleración. Pero cuando nos damos cuenta, estamos con la pluma del tanque de combustible a rumbo abajo, a acabarse. Entonces, a partir del punto de la inyección, nosotros decimos que la inyección es, o por qué nació la inyección, por qué nace la inyección. La inyección nace por la necesidad de los fabricantes de mejorar sus sistemas, de que sean más eficientes, de que sean más eficaces, más amigables con el medio ambiente. Si nos ponemos a considerar en lo que es la historia, desde hace unos 30 años dejaron de fabricar vehículos a carburador. ¿Por qué? Porque el vehículo carburador, si nos ponemos a ver, no es amigable con el medio ambiente. Entonces, nace el tema de los sistemas anticontaminantes, nace el tema de que el petróleo comenzó a subir de precio, de que no era lo mismo comprar un vehículo que tenía 8 cilindros, 10 cilindros y llegaba a 100 kilómetros por hora,
en potencia, en velocidad, a después construir un vehículo 6 cilindros y que llegaba a 200 kilómetros por hora. Entonces, de la necesidad que existió de mejorar los carburadores, ¿sí? Entonces, el carburador es netamente mecánico. Entonces, en esta imagen yo les muestro, tanto que se habla del tema de inyección electrónica, el único componente que reemplaza la inyección electrónica, que pasa el carburador a la inyección electrónica, es este componente que vemos, el inyector, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos definir cuál es la diferencia del carburador con la inyección, vemos el avance que hemos tenido. El carburador en la parte derecha con el inyector en la parte izquierda. ¿Cuál es el funcionamiento de nuestro inyector? El inyector no es más que una válvula que abre y cierra, permitiendo el paso de combustible pulverizado. La diferencia está en que ese pulso de inyección nosotros lo podemos controlar, o nosotros no, la computadora es capaz de controlarlo electrónicamente. ¿Qué sucedía con el carburador? No existía un control, sino que mientras más acelerábamos, mayor combustible enviábamos. Entonces, si nosotros podemos ser capaces de controlar, vamos generando una mayor eficiencia, ¿no lo creen? Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos, cómo nosotros controlamos eso? Y aquí la diferencia entre el carburador y la inyección. En el carburador, nosotros, ¿qué tenemos electrónico? A ver, don Jorge Tupiñán, ¿qué es electrónico en su vehículo carburador? Profe, creo que la partecita de donde se le toma el relantín tiene una valvulita electrónica y no sé exactamente cómo se llama. El distribuidor, donde tenemos el distribuidor de las bujías, o como lo que dice el ralentí, lo que le conectamos el tiempo, o si ya son carburadores modernos, tenemos una electroválvula que abre y cierra el paso al ralentí, a mantener en marcha baja, ¿sí? Pero ¿qué más es electrónico? Es electroválvulo. Sí, ¿qué más es electrónico? A ver, muchachos, ¿qué más tenemos electrónico? Las personas que hayan tenido experiencias en vehículos a carburador. ¿Pero en el carburador o en todo el motor, profe? En todo el motor. O sea, estamos hablando de un vehículo con carburador y un vehículo ya con inyección electrónica. ¿Qué componentes electrónicos tenemos en un vehículo a carburador? En un motor a carburador. Bueno, generalmente como usted nombró el distribuidor electrónico. Ya. Eso es lo que creo que es más común. Bueno, a veces le saben adaptar ahora último. Ya. Claro, antes todo era mecánico, el carburador, si podemos hablar en un vehículo carburador, lo único que tenía electrónico era el distribuidor, que era alimentado por una bobina y lo que hacía, como dice la palabra, distribuía las corrientes a cada uno de los cilindros. Entonces, a partir del cambio del carburador a la inyección electrónica, nosotros comenzamos, o los mecánicos que no se prepararon a tiempo, comenzaron a tener el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la principal ventaja de la inyección electrónica frente al carburador? Más eficiente, como les digo. Menor consumo de combustible, menores gases a la atmósfera, más amigables con el medio ambiente. ¿Y gracias a qué logramos eso? Porque ahora tenemos un sinnúmero de sensores y actuadores. No es como antes que solo se tenía el distribuidor electrónico, sino que ahora tenemos sensores. Si nos ponemos a fijar una imagen, déjenme ver, yo tengo una imagen de la inyección electrónica en sí, para poder ir determinando cómo va a funcionar, ¿sí? A ver, aquí tengo una imagen de lo que es la inyección electrónica básica actual. Entonces, si nosotros en la inyección electrónica, en la carburación solo teníamos el distribuidor electrónico, ahora podemos decir que nuestros vehículos de inyección electrónica tienen un sinnúmero de componentes,
que se los voy a presentar a continuación. Ahí están viendo, por favor. Me avisan, me comunican si pueden ver. Sí, profe. Ya, verán. Si nos ponemos a revisar, este es un motor de inyección electrónica, ¿sí? Estamos viendo aquí que es nuestro pistón, si me ubican, si se ayudan a ubicarse. Este es el pistón, las válvulas de admisión, válvulas de escape. En este punto tenemos nosotros el inyector, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, nuestro motor a carburador antiguamente no tenía nada más electrónico que el distribuidor. Y por ahí de pronto el sensor de temperatura. Entonces, arrancar un vehículo de estos era fácil o relativamente fácil porque la única falla que podía tener era que el solenoide electrónico se quemara, que el distribuidor se quemara, pero él como quiera arrancaba. Lo único que se cambiaba y decían era el platino y condenso, ¿sí? ¿Cuál es la falla electrónica del carburador? Decían el platino y condenso. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Un sinnúmero de elementos que si nos ponemos a fijar, ustedes ya tienen el conocimiento de cómo es el vehículo, ¿no? De cómo funciona nuestro motor. Nosotros tenemos una computadora, antiguamente no teníamos computadora, o la ECU. La ECU es la unidad de control electrónico. A partir de eso, nosotros, nuestro motor, y quiero que a partir de esto nosotros comencemos a trabajar con los sensores y actuadores. Esta clase o esta materia se va a encargar de revisar, de conocer, de diagnosticar lo que son sensores y actuadores, ¿sí? Sensores, en pocas palabras. ¿Qué es el sensor? Es aquel que recibe toda señal de la computadora, la transmite a la computadora y la computadora procesa estas señales y las transforma en señales para los actuadores. De esta manera, los actuadores son aquellos que reciben la señal de la computadora y actúan, como su palabra dice. Sensar y actuar. Entonces, son tres componentes principales. Sensores, computadoras y actuadores. Entonces, nuestra computadora recibe la señal o señales de entrada de los sensores y actúa y manda señales de salida a los actuadores. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes principales de la inyección electrónica? Señales de entrada, computadoras y señales de salida. Verán, les estoy repitiendo la información porque esto les va a servir. Como les digo, tenemos señales de entrada y señales de salida. Entonces, si nosotros comparamos nuestro motor de combustión interna con carburador, vamos viendo, si nos ponemos desde aquí, desde esta gráfica, si la están viendo, desde esta gráfica tenemos el filtro de aire. Por el filtro de aire ingresa nuestro aire, que es el principal componente del triángulo de fuego. Aquí ya tenemos un sensor, que es el sensor de temperatura de aire. Seguimos con un sensor de temperatura o sensor del múltiple de admisión, que mide cuánta cantidad de aire tiene. Tenemos ya un sensor de presión de aire. Entonces, como ven ahí, en este lapso, desde que ingrese el aire hasta antes de que ingrese a nuestro motor, ya tenemos tres sensores. Y cuando antes no teníamos ningún sensor. Seguimos. Tenemos, ahora sí, lo que teníamos el carburador, ahora es reemplazado por el sistema de inyección electrónica o por el inyector electrónico. ¿Sí? Entonces, tenemos en nuestro inyector que es activado por medio, si nosotros decimos que el sensores son estos de aquí, los que ingresan, entonces, ¿qué sería nuestro inyector? ¿Sensor o actuador? Actuador. ¿Ya? El inyector es un actuador. Y como les digo, ¿cómo activa nuestro inyector? Por medio de señales que antes de activarse, la computadora determinó en este transcurso, en este trayecto. Entonces, podemos tener una idea de que todos esos datos le sirven a la computadora para ella determinar
Inyector, ¿sabes qué? Tienes que abrirte en tanto tiempo. Inyector, necesito que te abras tanto tiempo. Una cosa importante y una característica importante de la inyección electrónica y la diferencia de la carburación es, el carburador actúa por un volumen constante, ¿sí? Si ustedes van a ver cómo actúa un carburador, el carburador siempre va a estar con una cuba que se llama un vaso lleno, y el rebose de ese vaso al momento de acelerar es el que cae a nuestro múltiple de admisión y llena el motor. Pero el inyector va a actuar siempre con una presión constante. ¿Qué quiere decir una presión constante? Que nuestra bomba de combustible tiene que tener la capacidad de en todo momento mantener una presión estable. Es decir, que si mi bomba es de 3 bares y yo necesito que tenga 3 bares, la bomba va a estar trabajando a 3 bares en todo momento. Vamos a ir viendo luego cómo regulan las bombas la presión, pero una de las importancias de la combustión, de la inyección electrónica, es que en este inyector siempre voy a tener la presión constante. ¿Y quién es el que va a actuar o quién es el que va a hacer que haya menos inyección o más inyección? Es el tiempo. Entonces, el inyector funciona, verán, el inyector funciona a presión constante y funciona con una variación de tiempo. El inyector no es más que una válvula o una electroválvula que se activa en abierto o cerrado y se abre en función de tiempo. Entonces, un tiempo de apertura de un inyector es aproximadamente 0.3 milésimas de segundo. Estamos hablando que un segundo dividido en milésimas, en 3 milésimas de segundo. Que si nosotros nos ponemos a ver es un nada, ¿sí? Porque una milésima de segundo no es nada. Entonces, nosotros debemos tener siempre la presión constante, pero la computadora, de acuerdo a los datos que nos dicen acá arriba, tendría que calcular en qué tiempo o cuál es el tiempo de apertura de nuestro inyector, ¿sí? Entonces, seguimos viendo, realiza la inyección, tenemos obviamente el siguiente punto, el inyector que nos da el segundo punto de nuestro triángulo de fuego, ¿verdad? Tenemos aire, tenemos combustible, ¿y cuál nos hace falta para que exista una combustión? Chispa. Chispa. Entonces, la chispa es la que nos genera la bujía, ¿sí? La bujía genera la chispa, y si tenemos combustible, tenemos aire y tenemos chispa, obviamente nuestro vehículo se va a encender. Pero la chispa no es que se enciende porque ya y se prendió y comenzó a funcionar, como de pronto existía el distribuidor electrónico que comenzaba a girar el motor y comenzaba a funcionar. No, para que exista chispa nosotros tenemos que tener el sensor del cigüeñal o CKP. El sensor del cigüeñal nos demuestra el giro que comienza a tener nuestro motor. Entonces, el sensor de cigüeñal, manda a la ECU para que la ECU determine qué está pasando. La ECU dice, sí, está girando. Y este sensor del cigüeñal o CKP irán anotando los significados de cada sensor. El sensor del cigüeñal comparte información al CMP o sensor del árbol de levas, ¿sí? Un motor tiene por lo general los dos sensores, el CKP o el CMP. Aparentemente la función es la misma, pero como les digo, uno es del cigüeñal y otro es del árbol de levas. Entonces, nuestro motor y los fallos más importantes o por qué no nos enciende un vehículo si tenemos chispa, si tenemos combustible y tenemos aire, pero no tenemos chispa, primero revisar obviamente las bujías, ¿no? Están fallando las bujías. Y si no, comenzar a hacer un diagnóstico puede ser de manera artesanal, por decirlo así, sin tener escáneres, sin tener herramientas. Primero, los sensores de cigüeñal o el sensor del árbol de levas. Sin estos dos sensores, nuestro motor nunca va a prender, ¿sí? Y no necesitamos tener esas señales para que nuestro motor encienda. Entonces, si nuestro motor está funcionando correctamente, va a tener señal del cigüeñal y señal del CMP y del CKP. En ese momento la bobina dice sí, sí enciende, la computadora dice sí, encienda, y vamos a tener chispa, ¿sí?
Luego de eso, vamos a generar el tiempo de explosión, donde el motor va a generar su trabajo, y a partir de ahí vamos a tener el tiempo de escape. En el tiempo de escape nosotros decimos ya, se fue el gas de escape, se combustionó todo, no pasó nada, y listo. Pero a partir del sensor del sistema de escape, del cuarto tiempo de escape, vamos a tener más sensores que nos van a dar una retroalimentación de cómo está funcionando nuestro motor. Seguimos con el funcionamiento del catalizador, es el filtro, el que evita que salga gases, pero más que todo tenemos respuesta, o vamos a ir concibiendo respuestas de qué nos sirve o de qué manera nosotros podemos controlar una situación en el caso de que tengamos que lidiar con un cliente, ¿sí? Entonces, en sí, hemos visto hasta ahora el funcionamiento de nuestro sistema de inyección electrónica, desde que ingresa el aire, mientras se prepara el aire, pasa por la cámara de combustión, hace su trabajo y escapa. Como ustedes lo ven, tenemos alrededor, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sensores y actuadores, ¿sí? ¿Y qué teníamos electrónico en el carburador? Solamente el distribuidor electrónico en el caso de que lo tuviera. Entonces, ¿cuál es la complejidad de nuestro sistema de inyección electrónica? Sí, a diferencia del carburador, es que tiene muchos circuitos electrónicos, muchos sistemas electrónicos que deberían ser controlados o trabajados por personas netamente capacitadas. En este caso, lo que ustedes están haciendo. Ustedes, con la capacitación que se espera brindar en esta materia, tendrían la capacidad de pararse frente de un motor y al menos comenzar a diagnosticar o comenzar a tener criterios de diagnóstico, ¿sí? Pero para podernos parar al frente de un motor nos toca realizar un aprendizaje, porque no es lo mismo para alguien que vea un poco de cables o para alguien que tenga el conocimiento que el sensor del CKP tiene 4 cables y que de los 4 cables uno es tierra, uno es señal, uno es la señal 1 y otro es la alimentación. Que el inyector tenga 2 cables porque un cable es de alimentación y otro cable es de pulso. O sea, se nos haría más fácil si nosotros ya sabemos cómo funciona nuestro sistema, ¿sí? Y aquí viene el tema de capacitación, porque nosotros nos compete capacitarnos más y mejor para poder desarrollar o diagnosticar estos sistemas. Hace 20 años, 25 años, cuando inició la inyección electrónica, era un mito, ¿no? Y muchos de los mecánicos se quedaron solo con el conocimiento del carburador. Y es por eso de que muchas de las mecánicas o muchos de los técnicos no evolucionaron a este sistema. Y es ahí donde van quedándose los conocimientos. Entonces, nosotros debemos, ustedes están estudiando una tecnología automotriz, mecánica automotriz, pero además de la mecánica deberían irse inclinando bastante al tema electrónico, ¿sí? Como les dije y como hacíamos la comparación en antes, tenemos 100 años con los 4 tiempos. ¿Y qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha evolucionado? La inyección, del carburador a la inyección. Pero seguimos teniendo el mismo cigüeñal, seguimos teniendo los mismos pistones, seguimos teniendo los 4 tiempos, pero obviamente evoluciona y ha evolucionado el tema de inyección electrónica. A partir de esto, nosotros tenemos un cambio fundamental de que nuestro motor o nuestro vehículo está siempre siendo monitoreado por una central electrónica, ¿sí? Lo que no pasaba con la carburación. Y si existe un fallo o un deterioro en alguno de los circuitos o en alguno de los sistemas, automáticamente se nos prende esta luz en el tablero. ¿Qué significa esta luz en el tablero? Si se me prende en esa luz, ¿qué pienso yo? A ver, respuesta. Que hay un fallo, ingeniero. Ya, ¿fallo en dónde? ¿Quién o cómo? ¿Qué pienso yo? A ver,
¿Qué criterio tengo yo cuando tengo una luz prendida de esas? Justamente esa luz representa que hay un fallo en el motor, Ya, que puede fallo en el ser motor. electrónico porque ya el motor por lo menos está encendido o no va a encender. Ya, En otros vehículos muestra esa falla y es general. Hay una falla en algún lado, mantenimiento, hay que borrar algún código, alguna cosa. ya. A ver, la clave de esto, muchachos, y es algo que muchos de los técnicos confunden o muchos de los clientes confunden. El check engine es un sistema de alerta de un fallo que electrónico, ¿sí? Un fallo, un componente electrónico. Muchas veces el cliente espera de que con escanear o con borrar la luz del check engine, de pronto vaya a corregir una falla mecánica. ¿Qué puede ser una falla mecánica? Un pistón gastado, rines dañados, una biela golpeando, un cigüeñal rayado. Pero no, pregunta y respuesta de examen. ¿El check engine detecta fallas mecánicas? ¿Sí o no? No, Sí, electrónica, sí, profe. ingeniero. Ya, el check Falla engine, mecánica se detecta. el check engine solo detecta fallas electrónicas. Entonces, no, al nosotros conectar el escáner, el cliente va a esperar que solucione un golpe, ¿sí? Golpes no soluciona el escáner. El escáner lo que soluciona es una falla electrónica. Entonces, les pongo el ejemplo. El escáner, usted cambia la distribución. Sabemos que para poner una distribución tiene que coincidir los puntos o la marca o estar en sincronización. La admisión, los árboles de levas y el cigüeñal, ¿verdad? Se supone que eso es una falla mecánica, pero si usted como mecánico deja un diente adelantado, un diente atrasado, el motor no va a determinar eso. El motor no le va a decir, hey, señor mecánico, usted hizo mal el trabajo, corrija. No, el motor lo único que va a decir es, tengo el CMP y tengo el CKP. No están sincronizados, me va a decir. No me va a botar un código de no estar sincronizado, porque el motor no sabe que usted le cambió la banda de distribución, pero él sí advierte de que para los parámetros que él tiene, de pronto hay un diente que está adelante o un diente que está atrás. Entonces, pero la computadora no me va a decir mal puesta la banda de distribución. No, ¿verdad? Entonces lo que me va a decir un código de pronto es mala sincronización o falta de sincronización del CMP con el CKP o desfasado CMP con CKP. Pero si nosotros decimos, bueno, yo cambié la distribución, entonces por ahí está el tema. Pero el check engine no me va a determinar que yo puse mala distribución, ¿verdad? Entonces les explico y me entiende el ejemplo que les estoy dando de qué nomás puede determinar la inyección electrónica o el monitoreo electrónico. Entonces, la inyección electrónica determina eso, solo los componentes electrónicos. El escáner solo te puede medir funciones electrónicas, ¿sí? No te dice, tengo una válvula rota, tengo una guía torcida, tengo una biela, un pistón desvielado. No, eso no te conecta al escáner. Y si hay técnicos que sí, perdón, si hay técnicos que le dicen al cliente que le detecta con el escáner esos ruidos o esa falla, eso es mentira. Entonces nosotros como técnicos tenemos que desde el inicio explicarle a un cliente que yo con mi escáner lo que le puedo resolver son fallas electrónicas. Entonces, seguimos trabajando en la siguiente hora, nos ponemos de acuerdo para